Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Bienvenidos a Virbac Contigo, el podcast veterinario que te acompaña en tu formación. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Virbac Contigo. Hoy nos adentramos en un tema fundamental dentro de la fisioterapia y rehabilitación veterinaria, el manejo del paciente ortopédico, desde las fases prequirúrgicas hasta la recuperación postoperatoria. Para guiarnos en este tema tenemos de nuevo con nosotros a Eva Vidal y Marina Gonzalo, dos expertas que nos ayudarán a entender cómo la rehabilitación puede marcar la diferencia en estos casos. Bienvenidas de nuevo, Eva y Marina. Hola. Muchas gracias por estar aquí. La rehabilitación postquirúrgica está muy aceptada en medicina humana, pero en veterinaria aún nos encontramos con algunos detractores. ¿Qué les diríais a aquellos que dicen que yo no creo en la fisioterapia? Bueno, que no es una cuestión de creer o no, sino que solo tienen que abrir el PubMed y hacer una búsqueda rápida y verán que hay mucha evidencia científica. Si bien es cierto que en veterinaria de algunos casos más concretos o más específicos todavía nos faltan estudios, en humana está muy demostrado, hay muchísimos estudios para un montón de patologías, un montón de protocolos diferentes de rehabilitación y yo creo que a día de hoy está más que demostrado científicamente, ya no es que lo diga yo o que lo diga no sé quién, sino que hay evidencia científica y ya no es cuestión de creer, sino de verlo. Sí, y al final lanzo una mano a la paz, ¿no? Por que no quede tan negativo, porque al final muchos de estos detractores, yo creo que es más un tema de ignorancia, ¿no? Porque a veces quizás un perro que se ha recuperado andando por la playa, caminando, porque quizá el tutor ha podido acotar un poco más la forma en cómo caminaba ese perro, y eso no deja de ser una kinesiterapia activa y un ejercicio modulado y que lo ha hecho bien. Entonces, se ha recuperado, pero porque ha habido alguien detrás que ha estado modulando esa actividad. Entonces, eso no deja de ser algo de rehabilitación. Entonces, sí, hay algunos perros pues que quizás es suficiente con que ya apoyen la pata, pero hay otros que no. Y eso es lo que dice Eva, no es cuestión de creer o no, es que bueno, pues se ha recuperado un poquito mejor o se ha recuperado un poquito peor o quizá para ti es suficiente esta recuperación, pero para el tutor no. Entonces buscamos lo mejor al final. Sí, creo que es un poquito de falta de información y de que a lo mejor tampoco saben realmente hasta qué punto les puede ayudar, ¿no? La rehabilitación o en qué aspectos a lo mejor se piensan que un perro recién operado lo pondremos a nadar a la piscina y claro, eso está súper contraindicado, evidentemente. Y entonces se quedan con esa idea y quizás que no conocen todas las herramientas de las que disponemos y que podemos ayudar al paciente. Hablemos un poco de los casos que tratáis aquí en el CRAR. ¿Cuáles son las patologías ortopédicas más comunes con las que os encontráis? En ortopedia, yo casi que diría posquirúrgicos en general. De rotura de ligamento cruzado creo que es una de las que más. Puede que también artroplastias de cadera. Mm. Sí, yo creo que los ortopédicos los distinguiría entre posquirúrgicos y tratamientos conservadores. Los posquirúrgicos yo creo que es el ligamento cruzado es el más típico. Fracturas, lesiones de traumatismos, de accidentes. Y luego en la parte de conservador, pues muchos perros con displasia de caderas, con problemas del desarrollo, a los que también les ayudamos con rehabilitación a estar mejor. Y cada vez más tendinopatías también, Sí. en mi opinión. Creo que son más conscientes de que más traumatólogos y traumatólogas ven que la rehabilitación en el manejo de las tendinopatías, como realmente la cirugía no es lo más indicado,
Yo cada vez veo que están derivando más a este tipo de terapias. Sí, yo creo que las lesiones de tejidos blandos se están diagnosticando más y entonces se está viendo más pues, qué tipo de tratamientos les van a ayudar. Mm. En los casos que habéis comentado de un posquirúrgico de un ligamento cruzado roto, ¿cómo suele ser la recuperación? ¿Son muy largas? ¿Qué debe esperar el tutor? Depende un poco de dónde partamos, ¿vale? Este ligamento cruzado roto se ha roto, entre comillas, de forma aguda o a veces son animales que tienen una rotura parcial crónica y esa rodilla ya lleva un tiempo con un desgaste. Si es, dijéramos, más agudo, más rápido, pues posiblemente la recuperación sea mejor. Si ya partimos de una rodilla con desgaste, incluso con un poquito de artrosis, a lo mejor la recuperación va a ser más lenta, a lo mejor no vamos a llegar al mismo grado de recuperación porque hay una lesión crónica en esa rodilla que sigue ahí. Y bueno, si hay alguna otra patología, porque yo, en mi experiencia, no sé qué pensarás tú, Marina, pero veo muchos cruzados que eh, pasan más cosas. Sí. Se ha roto Nunca el- vienen solos. Nunca vienen solos. Se ha roto el cruzado, entonces sabemos que hay una base genética de la rotura del ligamento cruzado. También hay una base de qué tipo de carga tiene esa rodilla, ¿no? Si la están sobrecargando y si la están sobrecargando, ¿por qué? Y a menudo es una combinación de ambas situaciones. Yo salgo un momento del ligamento cruzado, pero relacionado con esto. A veces nos mandan casos por una tendinopatía de delanteras, por ejemplo, una tendinitis del bíceps crónica que han diagnosticado con ecografía. Pero cuando te pones a palpar al animal, tú ves, bueno, normalmente este tipo de tendinopatías suelen ser secundarias a una sobrecarga, etcétera. Y cuando te pones a palpar ves que en las posteriores pues hay un reflejo flexor disminuido o un patelar disminuido o una molestia en la lumbar. Te pones a tratar la lumbar y la cojera mágicamente de la delantera desaparece. Entonces, por eso el tema de las sobrecargas o de los aumentos de peso en el ortopédico hay que mirárselo. Sí, aunque es una lesión muy común, no diría que hay como un plan preestablecido o no sé, una plantilla de recuperación que valga para todos los pacientes. Va a depender un poquito de dónde partamos, de lo que hay. Si hay lesión del menisco, si no, si la cirugía va bien, a veces se complican por muy bien hechas que estén, depende un poquito. Pero bueno, yo casi que diría que el estándar un poco, si es un ligamento cruzado básico, normal, más. sin más, que raro, pero sí lo ser, yo siempre suelo decir hasta la optimización y que esté completamente ok, entre 4 o 6 meses, hasta al final de todo, ¿no? Que no nadie se asuste y diga, guau, voy a tener que ir a rehabilitación una vez por semana durante 6 meses. No, sí que al principio quizá más, pero luego sí que vamos haciendo un seguimiento hasta, yo al menos suelo decir hasta los 6 meses, si no hay nada más. ¿Qué tipos de terapias soléis utilizar en pacientes ortopédicos? También un poco depende del punto en el que cojamos esta patología, este posquirúrgico, por ejemplo. Si hablamos del mismo ligamento cruzado, si acaba de ser operado hace un momento, hace una semana, y ya lo empezamos a tratar, pues terapias más que busquen la bioestimulación y la regeneración de los tejidos, pues láser, campos magnéticos. Radiofrecuencia nos puede ayudar por si hay tensión muscular o zonas compensatorias que hay que tratarlo, contractura muscular o contractura articular. A mí me gusta mucho utilizar la radiofrecuencia. Y si, por ejemplo, es más un tema ya estamos en el objetivo de reeducar la marcha, reeducar la postura, fortalecimiento muscular, pues ya vamos más a electroestimulación, a terapias de ejercicio, hidroterapia, un poco más a buscar ese tipo de objetivos. Desde el punto de vista de un cirujano veterinario, lo has avanzado un poquito, Marina, pero ¿cuándo sería el momento ideal para que el veterinario os derive el caso en el centro de rehabilitación? ¿Cómo gestionáis los tiempos en estas situaciones? Bueno, a ver, todo depende también, como siempre, todo depende del caso, ¿no? Pero voy a poner dos ejemplos, por ejemplo. Tú tienes un perro, vamos a poner un
un labrador que está bien de peso, que tiene una actividad regular, que es un cabra loca, pero todo bien, y un día jugando con otro perro, pues ha tenido una caída, se ha roto el cruzado y lo operan, pues probablemente este perro pueda esperar 15 días, incluso 3 meses, incluso 3 semanas, a que lo veamos para ver un poquito cómo se ha estado recuperando tras la cirugía y podamos adaptar un poco pues algunos ejercicios, ver si ha tenido algo de atrofia muscular, pues les enseñamos a cómo reeducar que vuelva a apoyar bien en esa pata y volver un poco rápidamente al ritmo de vida que tenía antes. Entonces aquí yo quizás sí que puedo decir, bueno, puede darle más margen. Otra cosa es que, ostras, lo ha operado y ha tenido una infección posquirúrgica, tiene una adherencia de la cicatriz brutal, el perro desde que ha estado operado no apoya la pata porque le duele. Claro, aquí pues te diría, pues ven antes. Todo depende un poquito de eh, ¿está apoyando la pata o no? ¿Está utilizándola? ¿Tiene dolor? Entonces ahí sí, porque cuanto antes actuemos, menos atrofia muscular va a haber, menos dolor crónico puede instaurarse, etcétera. Que el perro sale caminando de la cirugía, que todo está bien, que la cicatriz está perfecta y tal, pues quizá una visita para reeducar posturas y adaptar algunos ejercicios será suficiente. Otra cosa es que haya operado al mismo labrador, pero con un sobrepeso del 30%, con una displasia de codo, además, que ya lleva arrastrando varios años y que encima ahora se ha operado el cruzado y que además tiene pues hipotiroidismo y tiene 8 años. Pues seguramente la recuperación del apoyo de esta pata va a implicar cambios compensatorios, dolor en otras áreas, más atrofia muscular. Por lo tanto, yo esto sí que lo cogería un poquito con tiempo. Y añado rehabilitación preoperatoria, idealmente. Si es una cirugía que puede esperarse hacer y se puede preparar mejor esa extremidad, pues abogamos por la, la rehabilitación preoperatoria. Sí, al final aquí como nos llegan mucho, la mayoría de casos referidos, ¿no? Pues siempre va a quedar un poquito a criterio del cirujano que esté llevando el caso cuando nos lo envían. Pero por nuestra parte, a no ser que haya alguna contraindicación muy específica, cuanto antes empecemos a trabajar con el paciente, pues antes aceleraremos la recuperación. ¿Qué beneficios puede aportar la rehabilitación antes de una cirugía? Pues claro, al final, hablando sobre todo en este tipo de pacientes que ya tienen áreas muy compensadas o que tienen mucho dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Imaginaros un perro con mucha artrosis de cadera y que al final se opta por hacer una artroplastia, ¿no? Cortar la cabeza del fémur y quitarle esa inestabilidad y ese dolor que le produce apoyar cada día esa pata. Pero claro, ese perro lleva con artrosis de cadera y con dolor pues mucho tiempo previo. Entonces, ¿qué tendremos allí? Tendremos atrofia muscular seguro, tendremos contractura de los glúteos, tendremos adherencia seguramente de toda esa cápsula articular que ha intentado estabilizar esa articulación como sea, estará totalmente tensa, con contracturas, con acortamientos de los glúteos, que son los músculos que estabilizan la cadera, y seguramente tendremos compensaciones en el tercio delantero. Entonces, está claro y se ha visto en estudios que la atrofia muscular es parte del éxito en el posquirúrgico, en la recuperación de la cirugía. Por lo tanto, si nosotros empezamos a quitar dolor, a tratar esas contracturas musculares que tenemos antes, incluso con electroestimulación, ya no hace falta añadirle un ejercicio, pero empezar a tonificar y trabajar esa musculatura antes, la cirugía posquirúrgicamente va a ir mucho mejor, está mucho más vasodilatada la zona, mucho más irrigada. No sé si quieres añadir algo más, Eva. Bueno, a veces, pues, según qué lesiones, tipo accidentes, traumatismos, que haya mucho edema, que haya mucha inflamación de la zona, que haya un hematoma muy grande,
pues si lo tratas con terapias que te ayuden a bioestimular todos esos tejidos y a reducir ese edema, esa inflamación, ¿no? Como pueden ser el láser, la radiofrecuencia, pues ya esos tejidos están llegando a la cirugía en mejor estado y por tanto van a cicatrizar y se van a recuperar mejor. Si tú, por ejemplo, los perros que tienen fracturas de fémur por una caída, un atropello, lo que sea, normalmente hacen hematomas muy grandes de esta zona y la verdad es que se les queda toda la zona del muslo muy edematizada. Si tú entras tal cual al quirófano, pues esos tejidos están muy dañados, están en un proceso metabólico diferente y les va a costar mucho más cicatrizar que no si los devuelves a un estado, entre comillas, un poquito más de calma, ayudas a reabsorber este hematoma mucho antes y a reducir esta inflamación tan aguda, pues la recuperación va a ser un poquito más rápida. No vamos a hacer milagros, no vamos a resolver la fractura, pero sí que una vez luego se entre a cirugía, pues va a ir mejor. Os voy a lanzar una pregunta. ¿Creéis que la rehabilitación puede evitar una cirugía en algún caso? Sí. No voy a dudar. Sí. De hecho, hemos tenido algún caso que han venido a hacer rehabilitación prequirúrgica y han mejorado tanto que no han llegado a entrar al quirófano. Increíble. Bueno, obviamente no siempre, pero sí que... También recomendamos cirugías, ¿eh? Que Ah, no bueno. se diga, pero hay veces que sí. A veces sí. ¿Algún caso en concreto que podáis compartir? Sí. Bueno, tuvimos ahora no hace mucho un perrito, un Westie mayor que, pobrete, pues tenía un montón de patologías ya de base, una diabetes que le estaba un poquito costando de controlar, un hipotiroidismo, artrosis en las rodillas, bueno, le pasaban muchas cosas y entonces pues un día se rompió el cruzado porque esas rodillas estaban muy degeneradas. Debido a todas las comorbilidades que tenía a nivel de medicina interna, que les estaba ya costando un poquito ajustar, pues no querían entrarlo a quirófano, eran muy reacios y realmente no era necesario. En cuestión de poquitos días, lo que decíamos de las compensaciones, pues si se rompió el cruzado izquierdo, pero el cojito más o menos iba andando, de pronto en cuestión de 2 o 3 días, la cadera derecha, la contralateral, se empezó a luxar porque estaba cargando demasiado peso. Entonces nos encontramos un poquito en una situación de un perro que es que prácticamente no podía andar de las extremidades posteriores. Entonces, pues esto también fue un trabajo multidisciplinar entre medicina interna, traumatología. Nosotros, este perro, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos a quirófano? Sí, no. La respuesta inicialmente fue vamos a intentar entrarlo a quirófano, pero finalmente por alteraciones analíticas que vieron y así, pues prefirieron no someterlo a una cirugía tan larga y dijimos, bueno, pues vamos a tratar el dolor de estas patitas, vamos a intentar que él intente apoyar lo mejor posible y a ver qué pasa. Y lo cierto es que en cuestión de 3 semanas, un mes, bueno, pues evidentemente esa rodilla sigue inestable porque no se ha estabilizado, esa cadera si la manipulas mucho pues le molesta un poquito, pero pasamos de que prácticamente no se levantaba, lo tenían que llevar en brazos a la calle para que hiciera sus necesidades y así, bueno, él ahora camina, no se lo llevan a andar media hora, pero tiene una calidad de vida bastante correcta sin haber tenido que pasar por quirófano. Muy bien. Hablamos un poco de otro tipo de pacientes, los perros deportivos. Entiendo que será un manejo diferente a otros pacientes. ¿Qué retos presenta este tipo de pacientes y en qué se diferencia su rehabilitación? Claro, aquí tú tienes un animal que no solo sirve el que vuelva a apoyar la pata, sino que vuelva a hacer una actividad explosiva con fuerza y todo dependiendo de la actividad que tenga o del deporte que practique. Pero claro, no sirve solamente que pueda caminar y la apoye, sino que aguante pues no sé, los 10, 20 kilómetros que van en la montaña cada fin de semana o que vuelva a hacer mondioring o que vuelva a hacer canicross o a competir. Entonces, aquí buscamos la excelencia de esa movilidad. Entonces, pues hay que adaptar un poco la rutina, hay que adaptar mucho las terapias, hay que hablar mucho con el tutor
vale, pues en este caso, vale, ya estamos un poquito mejor, pues venga, vamos a empezar a entrenar en este tipo de suelos, a ver cómo responde. Y ten siempre a mano frío y terapia, packs de frío, packs de calor para controlar esa inflamación. Vale, incluso hacer ecografías musculares para ver un poquito cómo está evolucionando ese tendón, si estamos hablando de una tendinopatía. Bueno, es ir un poco más al detalle, ¿no? También son perros los deportivos, sobre todo los que hacen obediencia, que es un lujazo trabajar con ellos porque te hacen cualquier ejercicio que cualquier otro no te hace. Son más nerviosetes también, o sea, también hay que manejarlos, pero son tutores que ya se prestan mucho a todas las indicaciones que tú les dices y bueno, es otra forma de trabajo. Sí, yo creo que otra particularidad de los perros deportivos es que muchas veces los tratamos de forma preventiva. Es decir, nos llegan cuando han tenido la lesión, evidentemente, pero a veces nos vienen antes de esta lesión para que vayamos viendo cómo van, cómo se están desarrollando a nivel muscular, qué pueden hacer a nivel de estiramientos, de ejercicios para evitar esa lesión, ¿no? Que idealmente lo podríamos hacer en cualquier perro, ¿no? Pero especialmente los deportivos a veces te vienen buscando ese asesoramiento y ese acompañamiento durante la práctica deportiva para evitar estas lesiones o minimizar al máximo el riesgo. Por ejemplo, los perros de agility pues, es un ejercicio muy exigente con las articulaciones, hay algunas lesiones muy típicas de perro de agility, entonces pues a veces te vienen buscando, ¿vale? ¿Cómo evito que le pase, ¿no? O reduzco el riesgo al máximo, y ahí también hay una parte preventiva muy importante. Y para cerrar y a modo de conclusión de este tercer episodio, ¿qué mensajes claves daríais a los veterinarios generalistas sobre cómo integrar la rehabilitación en el manejo de pacientes ortopédicos? Yo sobre todo les diría que expliquen muy bien qué esperar de una cirugía y qué esperar de la recuperación. Porque muchas veces vienen tutores que no saben lo que implica, dicen, bueno, se ha roto el cruzado, hay que operar y ya está. Y a veces se quedan con la duda de, ostras, pero yo no sabía que la recuperación iba a ser de esta forma, no sabía que esto podía alargarse tantas semanas o tantos meses. Creo que explicarles bien qué técnicas van a utilizar, por qué van a optar por esta técnica y no otra, un poquito qué pueden esperar de la recuperación, creo que es importante por manejar un poco la expectativa y qué cosas pueden ir mal también. Yo les diría como no esperéis, no dejéis la rehabilitación como el último recurso, ¿no? Exacto. Cuando el cruzado hace 3 meses que se ha operado y el perro todavía no apoya bien la extremidad, vale, pues entonces lo enviamos a rehabilitación. Bueno, si puedes enviármelo antes, ¿no? Entonces a lo mejor irá todo un poquito más fluido. Entonces que no lo dejen como último recurso a cuando todas las otras cosas no están yendo bien, sino que intenten integrarlo en su clínica mucho con tiempos más cortitos, mucho antes. Sí, y yo siempre digo lo mismo. Al final, a veces solo necesitan unas pautas. Quizá nos viene, o sea, en el caso que dice Eva, muchas veces tenemos muchos traumatólogos y traumatólogas que nos mandan el caso solamente para que, mira, habla con las del CRAR para que te digan un poquito qué pautas seguir en esta recuperación, y si nosotras consideramos que ese perro realmente no necesita unas sesiones como tal, muchas veces con esas pautas ya hemos hecho una consulta de rehabilitación, ya hemos dirigido un poquito cómo va a ir ese reposo y cómo van a ir esas primeras semanas de recuperación. Y ya está, y eso también es rehabilitación, no siempre necesariamente es hacerle un láser o hacer una hidroterapia, a veces no es necesario. Entonces, que también lanzar ese mensaje de que no siempre implica hacer sesiones. Genial, muchísimas gracias a las dos por una vez más compartir vuestra experiencia y ayudarnos un poco a entender cómo la rehabilitación puede marcar realmente una diferencia en el manejo de este tipo de paciente ortopédico. Y muchísimas gracias, chicas. A vosotros. Y a todos los que nos escuchan, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Birback Contigo. Hasta pronto. Gracias por escuchar Birback Contigo. Síguenos para estar al día de los últimos contenidos de formación veterinaria.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.